Buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Marcialetti, de la Regional de APRESID de Guaminí-Carué. Tengo el gusto de presentar a Daniela Brucese. Voy a leer el currículum. Licenciada en Biotecnología de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. Desde el año 2007 trabaja en Barenbrug Palaversich en investigación y desarrollo de productos biológicos para el agro. La temática de la charla, como en todas, va a ser un tiempo se va a explayar y después otro tiempo para preguntas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como ya he sido presentada, no me queda más que agradecerles que estén acá compartiendo este taller con nosotros para hablar sobre, para darles una visión general de la microbiología aplicada al agro y su relación con la sustentabilidad y la producción. Como todos saben, cuando nosotros hablamos de sistemas agrícolas sustentables, nos estamos refiriendo a sistemas que deben mantener su utilidad y su productividad a lo largo del tiempo. Estos sistemas deben ser capaces de preservar los recursos naturales, deben ser económicamente competitivos, deben preservar los recursos para satisfacer las necesidades sociales actuales y futuras y, por supuesto, ser amigables con el medio ambiente. Para que estos sistemas sean sostenibles a lo largo del tiempo, sin duda tenemos que trabajar en conservar y mejorar recursos que son esenciales para esto, que son el agua, el aire y el suelo. Y sin dudas, para sostener una demanda creciente de alimentos, vamos a tener que trabajar en el manejo sustentable de los recursos y en el manejo de los sistemas agrícolas, el manejo de los cultivos y el manejo de los suelos. Y en esto la agricultura y la microbiología están muy relacionados porque la microbiología es un ejemplo de sustentabilidad para el medio ambiente. La microbiología ha aportado a diversas industrias avances muy importantes. Son muy conocidos los avances en alimentación, en salud humana y, por supuesto, la agricultura no ha sido la excepción en la incorporación de los beneficios de estos microorganismos en pos de aumentar el rendimiento de los cultivos, el mejoramiento de los suelos e inclusive mejorar la resistencia de los cultivos a diversos patógenos. Hoy en día la investigación ha avanzado tanto que el manejo de la genética, los conocimientos en biología molecular, el conocimiento de la ecología y de las interacciones entre los microorganismos y los organismos vivos nos permiten pensar en una agricultura sustentable basada en el uso de este tipo de microorganismos, con la función final de mejorar las funciones adaptativas de los cultivos, sustituir parcial o totalmente los fertilizantes químicos, los más peligrosos por supuesto, disminuir los costos y mejorar la productividad y la calidad de los sistemas agrícolas. Y para describir un poco a estos microorganismos que ya están siendo aplicados en el agro y de los cuales ya conocemos los beneficios, podemos hacer una clasificación básica de los mismos en función de las principales funciones. Generalmente estos microorganismos benéficos no cumplen una única función, pero sí los podemos dividir por su función principal, la función principal que ejercen sobre las plantas. Y ahí podemos mencionar los microorganismos fijadores de nitrógeno mediante fijación biológica, microorganismos que incrementan la captación de agua y nutrientes. Estos son los más conocidos como promotores de crecimiento vegetal. Microorganismos que incrementan la disponibilidad de nutrientes no asimilables para los cultivos y microorganismos con capacidad antagónica para fitopatógenos. Si quisiéramos hacer una división un poco más sencilla, podríamos dividirlos en bioestimuladores o fitoestimuladores o bioplaguicidas o biocontroladores. Ahora bien, las funciones benéficas que estos microorganismos ejercen utilizan diferentes mecanismos. Esos mecanismos se dividen generalmente en directos, si afectan al cultivo, a la planta directamente, o indirectos. Entre los mecanismos de acción directos podemos mencionar, en primer lugar, a la fijación biológica de nitrógeno. Existen bacterias que tienen la capacidad de reducir el nitrógeno atmosférico y transformarlo en amonio, que es la manera en la que las plantas lo pueden asimilar en sus proteínas. Síntesis de hormonas.
Como todos saben, las hormonas regulan procesos fisiológicos y morfológicos que son esenciales para las plantas y existen microorganismos que las sintetizan y promueven el desarrollo vegetal o radicular de los cultivos. Como les mencioné antes, estos están muy asociados a los microorganismos que conocemos como promotores del crecimiento vegetal. Regulación de los niveles de etileno. El etileno es una hormona que, ante situaciones de estrés, puede inhibir el desarrollo radicular de las plantas. Y existen microorganismos que liberan al medio enzimas que contrarrestan este efecto y de esta manera promueven el desarrollo radicular. Producción de sideróforos. Estas son péptidos que tienen una alta afinidad por el hierro. El hierro en el suelo generalmente está en forma de complejos no asimilables para las plantas y unido a estas moléculas pueden ser asimilados. Solubilización de fosfato. El fosfato después del nitrógeno es el nutriente más importante, forma parte del ADN, del ARN, de los fosfolípidos y participa en muchos procesos que son esenciales, en procesos metabólicos esenciales. Y existen ciertas especies de bacterias como pseudomonas que liberan al medio fosfatasas que permiten que estos compuestos estén disponibles para las plantas. En el caso del azufre, después del nitrógeno, el fósforo y el potasio, también es esencial para muchos procesos metabólicos. Y la disponibilidad de azufre para las plantas depende íntegramente de la microbiota del suelo. Depende 100% de las bacterias que tengamos en el suelo. Y otro de los mecanismos, el último que voy a nombrar de los directos y de los que tenemos conocimiento y de que se han comprobado los efectos sobre los cultivos, es la producción de compuestos volátiles. Existen microorganismos que liberan compuestos como acetoína o 2,3-butanodiol, que son moléculas que estimulan el desarrollo vegetal. Para mencionar los mecanismos indirectos por los cuales los microorganismos también benefician a las plantas, podemos mencionar, en primer lugar, la competencia por espacio y nutrientes. Cuando nosotros aportamos microorganismos benéficos a la semilla y estos microorganismos se multiplican en la rizósfera, están compitiendo por espacios físicos con otros microorganismos que pueden ser patógenos. Este efecto benéfico se ha cuantificado y también pertenece a uno de los mecanismos de los microorganismos aplicados al agro. En cuanto a la producción de sideróforos, que lo mencioné como un mecanismo directo mediante el cual se hace disponible el hierro, tenemos que considerar también que el hierro es un nutriente esencial para la multiplicación de otros microorganismos que pueden ser patógenos, como es el caso de los hongos. De manera tal que el secuestro de este elemento por parte de un microorganismo benéfico nos está dando indirectamente un beneficio a la sanidad de las raíces. Síntesis de antibióticos. Está comprobado en especies de bacillus, en especies de pseudomonas, que se producen antibióticos como pirronitrinas, ácido cianhídrico, algunas enzimas que ejercen efectos fungistáticos o de biocontrol sobre agentes patógenos. Y por último, el último de los efectos indirectos que quería mencionar es que está comprobado que el uso de inoculantes despierta en la planta, induce mecanismos de resistencia intrínseca que, por supuesto, mejoran el comportamiento de la planta frente a los patógenos del suelo. Para resumir, los beneficios que ya han sido analizados y han sido comprobados en estos microorganismos que se aplican al agro hoy en día, podemos mencionar la reducción de los requerimientos de fertilización, el incremento en la capacidad de absorción de agua dado por la promoción del desarrollo radicular, el aumento en el crecimiento y en el establecimiento de las plántulas, el biocontrol de fitopatógenos, el incremento en el rendimiento, el mejoramiento en la calidad de los frutos, por supuesto la reducción de la contaminación ambiental al disminuir el uso de ciertos fertilizantes y por último la bioremediación de los suelos. Y cuando hablamos de microorganismos benéficos aplicados al suelo y de sustentabilidad, el primer ejemplo y el más importante y el que ha sido más cuantificado, principalmente en Argentina, por la importancia que tiene el cultivo de soja, no podemos dejar de hablar de la fijación biológica de nitrógeno y tomarla como el mejor ejemplo. Lo que nosotros vemos acá es el proceso de reducción de nitrógeno molecular a amonio, que es la forma en la que puede ser incorporado por las plantas. Y como saben, el nitrógeno es esencial en la formación de las proteínas. Existen muchísimas razones
para reducir el uso de fertilizantes nitrogenados. El primero de ellos está asociado a que estos fertilizantes afectan el balance global de nitrógeno y, por supuesto, aumentan la emisión de gases con efecto invernadero. Es importantísimo destacar que para producir una tonelada de urea, por ejemplo, estamos usando una cantidad muy grande de recursos fósiles no renovables, derivados del petróleo, y muchísima cantidad de agua. Si lo comparamos con la fijación biológica de nitrógeno, la fuente primaria de energía que utiliza son los hidratos de carbono que la planta sintetiza a través de la fotosíntesis. Estamos hablando de un recurso renovable y podríamos decir que ilimitado. Y por último, algo que tiene que ver con la presión que nos va a poner el crecimiento demográfico en aumento. Hoy en día el 20% de las proteínas que se consumen en el mundo provienen de las leguminosas. Está estudiado que del 90% de las leguminosas que conocemos, el 90% tiene la capacidad de formar nódulos y fijar nitrógeno de manera biológica. Por lo tanto, vamos a tener la necesidad de explotar al máximo la fijación biológica como una fuente de nitrógeno para la proteína que necesitamos en el mundo proveniente de las plantas. Y bueno, ¿cómo se da esto? Lo que ustedes ven acá es lo que nosotros necesitamos para sintetizar una tonelada de urea, y la reacción que se ve en la parte inferior del primer cuadro es la reacción biológica que se da durante la fijación que realizan las bacterias. ¿Y cómo se da esta interacción? ¿Cuáles son las bases? Para explicarla brevemente, la planta en ausencia de nitrógeno libera de sus raíces, en este caso las leguminosas, señales químicas que se conocen como flavonoides. Estas moléculas actúan como quimiotractantes de las bacterias. Las bacterias específicas que van a nodular esta leguminosa tienen la capacidad de reconocer estas señales y acercarse a las raíces. Cuando se acercan se desencadena un fenómeno de comunicación que hace que estas bacterias también emitan señales, moléculas señal y moléculas que le permiten adherirse a la raíz. Una vez adheridas, las bacterias ingresan a la raíz mediante los pelos radiculares, se forma lo que se conoce un hilo de infección. Las bacterias dentro de la raíz comienzan a multiplicarse y se diferencian primero en una organela que se conoce como simbiosoma, que todavía no es un nódulo maduro, y finalmente sí se rodea de una membrana y se forma un nuevo órgano conocido como nódulo radicular definido, que es donde se fija el nitrógeno del aire y se intercambia por los hidratos de carbono que las plantas están sintetizando. Así, con este mecanismo que es bastante complejo a nivel molecular, pero que se da naturalmente en casi todas las leguminosas, logramos fijar el nitrógeno del aire, que está en un 78% de concentración, en proteínas para la soja en este caso. ¿Y cuál es la importancia de esto para el cultivo? ¿Por qué se ha incorporado tanto? Es la manera más económica y sustentable de cubrir los requerimientos de nitrógeno que tiene el cultivo. Y además de ser económico y sustentable, es un modo sincronizado que tenemos de incorporarle el nutriente cuando la planta más lo necesita. Si ustedes prestan atención en esta curva, la curva que está en verde es el requerimiento del cultivo a lo largo de su ciclo, y la curva que está en azul representa la tasa de fijación biológica de nitrógeno. En los ciclos de llenado, en el periodo de llenado de granos, en estos ciclos reproductivos, la fijación biológica aumenta su tasa de incorporación de manera que el 100% de nitrógeno que estamos incorporando está sincronizado y cubre los mayores requerimientos del cultivo, cosa que no ocurre cuando aplicamos un fertilizante nitrogenado, por ejemplo, a la siembra. Si lo queremos cuantificar de alguna manera, nosotros para producir una tonelada de grano de soja vamos a necesitar por lo menos 65 kilos de nitrógeno que se van a ir del campo con el grano, y vamos a necesitar otros 15 kilos que van a quedar formando parte de tallos, de hojas y de raíces. Con una fijación biológica del 60 o del 70% vamos a cubrir ese nitrógeno que se va, y en el contexto de una agricultura sustentable, el ideal de leguminosa va a ser aquel que fije la mayor cantidad de nitrógeno del aire y preserve el nitrógeno edáfico. Si nosotros lo comparamos con el requerimiento a partir de un fertilizante nitrogenado,
para una soja que tenga un rinde promedio de 3.000 kilogramos, vamos a necesitar incorporar de manera eficiente 240 kilos de nitrógeno, y si la incorporación del fertilizante es de un 50 o 60%, vamos a necesitar incorporar el doble. Por lo tanto, va a ser el equivalente a casi 1 tonelada de urea. Y nosotros sabemos que logrando una fijación biológica de nitrógeno del 70%, ese nitrógeno que se va del suelo lo vamos a tener cubierto. De ahí el esfuerzo de las compañías en mejorar cada vez más la calidad de los inoculantes, en que estos productos evolucionen de manera de garantizar, darle la seguridad en todas las condiciones en las que los vamos a aplicar en el campo, de llegar a esa eficiencia. De ahí, para mencionar rápidamente, los primeros inoculantes eran los inoculantes sólidos en base turba. Estos productos no garantizaban el 100% de esterilidad del producto, pero sí fueron los primeros en ofrecerle al productor una alta concentración de bacterias y les permitió ver resultados agronómicamente significativos, o sea, empezar a cubrir el requerimiento del cultivo. A partir de ahí se desarrollaron luego las formulaciones líquidas. Estas formulaciones sí garantizaron un 100% de esterilidad del producto, evitaban pasos intermedios en la aplicación de disolución del producto sólido, por ejemplo, y aseguraron una vida media de producto mucho mayor. En pos de seguir incorporando los beneficios de la microbiología que se habían comprobado con los inoculantes y bacterias fijadoras de nitrógeno, se siguieron aislando y estudiando los beneficios de otros microorganismos, y así aparecieron biofertilizantes e inoculantes combinados que incorporaron otros microorganismos promotores de crecimiento y biocontroladores, por ejemplo. Otro punto de inflexión que vino de la mano de continuar investigando esas señales que se intercambiaban para que se produzca el efecto de reconocimiento e inodulación, vino de la mano de la identificación de moléculas y del poder aislar estas moléculas que hacían que la bacteria y su leguminosa específica se reconozcan y ese proceso de nodulación se diera. Se identificaron moléculas como los factores NOD, moléculas de adhesión, y esas moléculas pudieron aislarse y pudieron incorporarse a formulaciones de inoculantes. Esto mejoró más todavía la performance de este tipo de productos. Y finalmente, pensando en una agricultura de precisión, empezando a pensar en conceptos que pudieran explotar al máximo el potencial de los cultivos y considerando factores determinantes como son los ambientes, aparecieron en los inoculantes que llamamos de última generación los biofertilizantes e inoculantes específicos, pensando en microorganismos que puedan ser seleccionados por zona y que estén mejor adaptados a cada ambiente. Que en esto nos vamos a detener un poquito más en un ratito de la charla, en un ratito más. Les quería mencionar antes, como esta charla iba a hablar de una visión general de los microorganismos aplicados al agro, no les podía dejar de hablar de la utilización de los otros microorganismos que les mencioné antes, los microorganismos promotores de crecimiento y los biocontroladores. El estudio de estos microorganismos determinó un montón de la mayoría de las funciones que les mencioné al principio de la charla, y no solo se pudo determinar los efectos benéficos de cada uno, sino que además se pudo estudiar y se pudo verificar que estos microorganismos utilizados en consorcios o agrupados tenían un efecto positivo sinérgico, o sea, muchos de ellos interactuaban entre ellos para aumentar los beneficios que podían aportar de manera individual. Así nació el concepto de productos con consorcios bacterianos, inoculantes combinados y biofertilizantes mixtos. Los microorganismos más comúnmente utilizados hoy en el mercado son Azospirillum brasilense. Es una bacteria que, además de fijar nitrógeno de manera libre, tiene la capacidad de sintetizar hormonas y de esta manera promover el desarrollo vegetal. Pseudomonas fluorescens, muchas especies de este microorganismo tienen la capacidad de ejercer biocontrol sobre patógenos y además solubilizar fósforo. La compañía tiene productos combinados con estos microorganismos, tanto para soja como para otros cultivos en biofertilizantes. Y otros microorganismos muy importantes que también existen en el mercado,
aplicados al agro son Bacillus, Mycorrhizas, Penicillium, Trichoderma. No son solamente bacterias, sino que también hay hongos con efectos benéficos que se están aplicando hoy para colaborar y sostener la agricultura sustentable que buscamos. Pero bueno, les hablé de inoculantes de última generación y de cómo estos productos creemos que son los que se vienen. Como todos saben, en Argentina los inoculantes fueron formulados tradicionalmente para soja en base a un único microorganismo. La cepa es Bradyrhizobium japonicum E109. Este microorganismo fue uno de los primeros en ser probados por INTA en las diferentes zonas agrícolas y fue uno de los primeros en demostrar resultados significativos en todos los ambientes. Ahora bien, como todos saben, pocos organismos vivos, y más que se utilizan en agricultura, tienen el mismo comportamiento biológico y agronómico en zonas tan diferentes como las que tenemos. Los vemos en todos los cultivos y era prácticamente intuitivo asumir que en estas zonas tan distintas existirían rhizobios que de alguna manera estuviesen mejor adaptados a estas condiciones, que fuesen más competitivos y seguramente también habría rhizobios que tendrían un mayor potencial de fijación biológico de nitrógeno. Así empezamos a pensar en un concepto de la mano de la inoculación de precisión y que tenía que ver con el desarrollo de productos desarrollados por zona de inoculantes específicos que estuviesen formulados a base de microorganismos seleccionados por capacidades aumentadas que fueran consecuencia del ambiente en el cual estaban adaptados, ¿no? El trabajo era ahora encontrarlos, aislarlos y finalmente llegar a estos productos comerciales que tuviesen un mejor comportamiento que los inoculantes tradicionales. Empezamos a trabajar entonces mediante un convenio de vinculación tecnológica con la Universidad Nacional de La Plata y nos planteamos el trabajo en distintas etapas. La primera de ellas era empezar a aislar microorganismos de todas estas zonas. La segunda incluía caracterizarlos en un primer paso morfológica y fisiológicamente para acotar el número de cepas con las cuales íbamos a trabajar. Identificarlos genéticamente porque teníamos que verificar que eran los fijadores de nitrógeno. Cuando uno mete la mano en el suelo se encuentra con miles de millones de microorganismos por gramo y conocemos muy poco de la mayoría de ellos. No se llega al 2% de los microorganismos que están en el suelo, los que conocemos, de manera tal que hay que identificarlos. Después, a escala de laboratorio, en el IBBM, en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, se hicieron análisis en cuanto al potencial, la capacidad de competir con la cepa E109 para infectar las raíces y formar los nódulos. Y se hicieron los primeros ensayos a nivel laboratorio para explorar el potencial de fijación con respecto a la cepa de referencia. Finalmente, con esos microorganismos que pasaron todas esas etapas, lo que se hizo fue desarrollar un producto precomercial. Pasamos por la etapa industrial en la cual teníamos que verificar que la capacidad de multiplicación de estas bacterias era eficiente, que podíamos obtener un producto con el número de bacterias que requiere un producto comercial hoy en día para asegurar la nodulación. Necesitábamos también verificar que la vida media de ese producto que desarrollamos estaba a la altura o inclusive superaba al del producto que teníamos en el mercado. Y finalmente, con esos productos precomerciales, empezamos los ensayos a campo durante 3 años en los diferentes ambientes para llegar al registro de este tipo de productos. Para resumirlo de una manera más gráfica, los aislamientos se realizaron en las principales zonas a partir de nódulos de plantas de soja y a partir de rizósfera, que es la parte más cercana a la raíz. Mediante técnicas de microbiología básica, hicimos lo que es una primer identificación o caracterización morfológica y fisiológica, en la cual nosotros sabíamos que esos microorganismos eran candidatos a ser rhizobios o bradyrhizobios. Con los microorganismos que quedaron después de esta primer caracterización, hicimos una identificación genética. Acá ya tuvimos que usar técnicas de biología molecular. Y con esos microorganismos identificados, que fueron muchos los que quedaron, empezamos a trabajar con grupos de los diferentes ambientes para medir a nivel laboratorio competitividad, capacidad para nodular y potencial de fijación biológica versus la cepa E109.
con todos esos microorganismos que demostraron que tenían una mejor performance en cada uno de estos parámetros, empezamos a trabajar en inoculantes combinados, desarrollados para las diferentes zonas que probamos en las distintas instituciones de referencia. Cuando hablo de eso me refiero a INTAs y a universidades, que son los que avalan los ensayos a la hora de luego registrar un producto. Registramos estos productos. Hoy en día la compañía posee 4 productos específicos desarrollados para distintas zonas. En este caso tenemos norte, sur, centro y NOA. Estamos trabajando también en Brasil en estas investigaciones. Pero bueno, estos productos hoy son únicos en el mercado, marcaron una diferencia agronómica importante y eso le valió a la compañía un reconocimiento en innovación y desarrollo y fue el premio a la excelencia agropecuaria del año pasado. O sea, para nosotros fue un trabajo que además tuvo un reconocimiento importante. Lo que les voy a mostrar ahora son algunos ensayos. Ensayos tenemos muchos porque ya son 5 años de trabajar con estos productos. Los voy a pasar muy rápido, pero siempre se comparan, además del testigo, el incremento con respecto al inoculante tradicional y también comparamos siempre los beneficios que se obtienen al incorporar microorganismos promotores de crecimiento. Como conclusión, y que es lo más importante, los resultados obtenidos durante este trabajo de desarrollo de producto y luego los ensayos nos han demostrado que claramente existe una influencia ambiental muy importante sobre el desempeño de las cepas que usamos en los inoculantes y en los biofertilizantes que utilizamos sobre los cultivos. El incremento de los rindes llegó a un 8% comparado con los inoculantes tradicionales y hasta un 15% contra los testigos sin inocular. Realmente son resultados contundentes y de importancia agronómica y económica, por supuesto. Y sin dudas, el futuro de la microbiología, así como el de la agricultura, se va a basar en la especificidad y en la precisión de los productos por ambiente, en el desarrollo de productos cada vez más específicos que brinden soluciones concretas y que logren explotar el máximo potencial del ambiente y del cultivo. Es un trabajo que nos va a comprometer a todos porque no solo depende de los que desarrollamos los productos, sino luego de ustedes que los van a aplicar y del manejo que hagan de los suelos. Pero para alcanzar el objetivo de la agricultura sustentable, sin dudas, creemos que es el camino y es en el cual nosotros vamos a trabajar. Así que bueno, era un poco el de los que les queríamos hablar. Les pido disculpas por la voz porque ya no me queda, pero bueno. Les agradezco muchísimo la atención. Bueno, después de esta clara exposición de Daniela, se abre lugar a las preguntas. Fui tan clara que... Muy clara. Sí, Daniela, quería consultarte, dentro de la visión a futuro de la empresa, ¿no contemplan la posibilidad de empezar a trabajar con organismos genéticamente modificados? Sí, lo que pasa es que esto, en investigación se trabaja en eso, pero lo que tenemos que esperar es que la normativa también acompañe eso, y la normativa va a ser compleja. Lo es para los cultivos, para las plantas, y para las bacterias creemos que puede llegar a ser un poco más estricto todavía, porque cuando uno lanza un microorganismo al medio ambiente ya no puede controlar su multiplicación. Entre los microorganismos existe una transferencia genética que es constante, mutan continuamente y las características que nosotros le incluimos a uno probablemente se transfieran a otros y esos que nosotros preparamos también van a incorporar cosas de otros. Si nosotros hacemos un microorganismo capaz de infectar más, si ese microorganismo adquiriera la capacidad, un gen de patogenicidad, por ejemplo, estaríamos creando un parásito potenciado para infectar raíces. Hay que trabajar con mucho cuidado en eso y tiene que estar bien acompañado por una normativa muy consciente de lo que está haciendo. Pero sí, se trabaja todo el tiempo. Los microorganismos se manipulan muy fácil en un laboratorio y se pueden obtener cosas muy interesantes, sin dudas.
Parece que fue muy claro. De 10. Daniela, ¿por qué crees que los PGPR no tienen el avance que por ahí todos pretendemos, ¿no? ¿Será por una cuestión de que no están tironeando tanto el rendimiento todavía? Yo creo que, en principio, sin duda los fijadores de nitrógeno tienen un efecto cuantificable que es muy importante. Los PGPR, en el caso de los promotores, vienen de la mano los efectos, la potencialidad está de la mano también del manejo y de dónde se aplican. Sin duda, uno puede ver efecto en suelos que a lo mejor tengan un cierto tipo de estrés o una carencia de nutrientes, o se ven efectos marcados, por ejemplo, cuando uno baja un poquito la fertilización y ahí los puede comprobar. Hay algo que tiene que ver con también el usuario, que a veces se cree que solamente el efecto se ve si el rendimiento aumenta mucho. A veces el efecto está en periodos iniciales. Si no hubiese estado ese microorganismo, probablemente el rendimiento hubiese variado porque tuviste una mejor implantación, un mejor desarrollo radicular. Creo que hay un desconocimiento del potencial y de cómo hay que aplicarlos, cuándo y de dónde hay que medir el efecto. Está en nosotros, creo, de parte de las compañías, promoverlo y tratar de hacerles ver al usuario dónde ver los efectos. Sin dudas, en cultivos como maíz, como trigo, se ven, son muy importantes, en sorgo, y me parece que es un producto que va a crecer en la medida que nosotros difundamos esos beneficios claramente. Como todo, los productos biológicos son cosas que son difíciles de ver, el usuario lo manifiesta seguido, entonces creo que es un trabajo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Los beneficios están medidos a campo, están medidos a laboratorio, o sea, tiene que empezar a verlos el productor. El productor a veces se pierde viendo muchas otras cosas que utiliza en el cultivo y de repente no los logra identificar. Para eso debería dejar ciertos testigos. Creo que va a crecer el uso, que se va a ver, el efecto está. Lo tenemos que promover como se promovió en su momento el inoculante. ¿Va a haber pseudomonas larga vida para hacer tratamientos más anticipados? Sin dudas, sí. Creo que tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de protectores. Los protectores en este caso influyen muchísimo en darle esa larga vida. Pseudomonas es un microorganismo además fuerte, es resistente, no es tan lábil como otros. Nosotros tenemos experiencias en aplicarlo en tratamientos de semillas forrajeras y realmente obtenemos muy buenos resultados. Sí, sin dudas. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Consultarte en esto del análisis que hacían un poco por ambientes, con qué grado de especificidad, si bien, bueno, desarrollaron productos para regiones del país, con qué grado de especificidad encontraron diferencias entre los distintos organismos que se podrían potenciar, en qué encontraron diferencias, o sea, qué fue lo que encontraron, cepas nativas o por qué son diferentes. Sí, en realidad. Disculpa, y así ya cierro con la tercera, si están pensando en desarrollarlo para otros cultivos u otros microorganismos que no sean inoculantes. Sí. A esta especificidad Empiezo por explotarlo. la última y la respuesta es sí. Creo que lo pensamos todos. Los ambientes influyen no solamente en los rizobios, influyen en toda la microbiota del suelo por área. Cada condición edafoclimática diferente modifica toda la microflora, la microfauna del suelo, la microbiota. Así que, sin dudas, son inoculantes específicos, va a haber biofertilizantes específicos y combinaciones de consorcios bacterianos específicos. Cuando nosotros hicimos aislamientos en estas zonas, pudimos agrupar genéticamente 8 grupos. Nos llamó mucho la atención que en esos grupos la cepa E109 no aparecía, siendo la que uno introduce constantemente, es una cepa que no se adapta. Entonces, y en esos grupos estaban diferenciados en zonas. Las zonas tienen una amplitud, como sabemos, los suelos varían de un lote a otro, la variedad es enorme. Tenemos que empezar a trabajar por zonas más amplias y después ver cuál es el factor que nos va a determinar el lineamiento. Si va a ser características de salinidad, de pH. Ahora estamos trabajando con una combinación y con esos grupos que nos dividió el análisis genético que hicimos de
todos los aislamientos. Hay que afinarlo. Las posibilidades de afinarlo son ilimitadas, porque hasta el clima de una campaña a la otra te determina, y la labranza te determinan diferencias en los microorganismos que se establecen en el suelo. Es un camino, sí, que hay que seguir y después vamos a tener que ver dónde marcamos los límites para seguir mejorando ese producto específico. Sí, consultarte más específicamente, nosotros somos de Córdoba, sé que la empresa trabaja sobre maní, consultar Sí. si tiene algún tipo de desarrollo en ese cultivo con esta óptica. Nosotros estamos tratando de desarrollar el concepto de inoculación específica para todos los cultivos. Nosotros tenemos un producto de maní, pero comercialmente aún no tenemos en el mercado los específicos para maní. Sí estamos trabajando en esas zonas con la misma línea de investigación, no solo para maní, para garbanzo, para poroto, y con los PGPR también. Hola, una pregunta más específicamente de los recursos que involucró este desarrollo del Barmax específico para ambientes. ¿Cuántas personas estuvieron involucradas en todo el desarrollo? Nosotros trabajamos con uno de los laboratorios del IBBM, que depende del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata, que es el grupo que dirige el doctor Aníbal Lodeiro. El director en el IBBM fue él, con la doctora Julieta Pérez Jiménez y un becario que la empresa financió durante estos 3 años de desarrollo de producto. Luego, para hacer la transferencia de esos resultados, de esas etapas de laboratorio al proceso industrial, la compañía tiene su laboratorio de microbiología, donde tenemos biotecnólogos, biólogos, licenciados en química, todos a disposición del trabajo del desarrollo, transferencia y desarrollo de productos. Todos trabajamos en eso, sí, somos varios. ¿Hubo agrónomos que participaron también? Los agrónomos agarran el producto precomercial y son los encargados de gestionar y hacer el seguimiento con las instituciones de referencia que los prueban, y después lo que se hace es un trabajo de seguimiento a productor para ver, una vez que el producto es comercial, hacer los seguimientos en las distintas zonas. Sí, agrónomos, tenemos todo un grupo de agrónomos, es un área aparte de la empresa que por supuesto sí participa del desarrollo de todos los productos biológicos. Gracias. No, te quería preguntar si la compañía está trabajando en otras formas de inoculación que no sean directamente la semilla, que sean mediante otros métodos. Nosotros tenemos productos para inoculación en surco. En soja es un producto que, por ejemplo, me querés preguntar algo de ese estilo, o granulados. Si generalmente se trabaja en aplicación, tenemos productos desarrollados que sabemos que, por ejemplo, en maní es más eficiente la inoculación en surco que la inoculación en semilla. Estamos viendo métodos que tienen que ir de la mano también con para dónde va la industria. Generalmente en soja la inoculación es sobre semilla. Se agregó ahora también el tratamiento industrial de semilla, para lo cual desarrollamos productos específicos para satisfacer ese tipo de aplicaciones. Y sí, estamos evaluando todo el tiempo. Lo que sucede es que uno después tiene que ver qué pasa del otro lado. Nosotros podemos ofrecer un producto que funcione muy bien y que se aplique, por ejemplo, en un surco o en un granulado, pero tenemos que buscar cómo el productor o cuántos productores pueden aplicar ese producto después. Y se implica, por ejemplo, que traslade agua al campo para diluir ese producto, cuánto le cuesta eso. O sea, siempre estamos evaluando con el desarrollo de las tecnologías cuál va a ser la más beneficiosa después, cuál va a ser la más aplicable. Por eso siempre la inoculación en semilla realmente es un método práctico para todos, para los usuarios, fundamentalmente. Daniela, ¿qué tal? Vos hablaste de las micorrizas. ¿Existen inoculantes en el mercado actualmente basados en micorrizas? Y si no, ¿cuál es el grado de desarrollo de inoculantes basados en micorrizas? Existen inoculantes. La micorriza, por excelencia, es un microorganismo que se ha aplicado mucho en cultivos más intensivos, con buenos resultados. El soporte de la micorriza es un soporte sólido, porque la micorriza es un endófito obligado. Cuando es muy difícil cultivarlo en un medio líquido, no logra sobrevivir, de manera que los soportes son sólidos.
Yo sé que en el mercado hay productos en base sólida que utilizan micorrizas. No recuerdo ahora la empresa que los comercializa, pero sí hay. ¿Alguna preguntita más? Damos lugar a la última pregunta. Sí, yo quería saber en forrajeras, no de Rhizobium, sino de los otros productos, si cuáles había y si eso se está desarrollando. Bueno, Creo que algo mencionaste, pero... Sí, nosotros como compañía tenemos una parte muy importante de nuestra empresa, se basa en la comercialización de semillas forrajeras y un gran porcentaje de estas semillas salen con un proceso de peleteado o incrustación o pilorado. Nosotros en las leguminosas incorporamos los inoculantes, no tenemos el producto comercial, lo tenemos registrado para uso en nuestra planta, pero sí inoculamos alfalfas, lotus, tréboles e incorporamos microorganismos promotores de crecimiento en toda la línea de gramíneas. Sueltos no, digamos. Bueno, le agradecemos a Daniela y a Barenbroek